y él trabajaba muchísimos años en África. Vamos a conversar con Ricardo Ortiz, es hijo de este médico peruano fallecido, y desde aquí nuestras condolencias a ti, Ricardo, y a toda tu familia por la pérdida de tu padre. Muchas gracias por palabras y también gracias por la llamada. Sí, cuéntanos, Ricardo, sobre la actividad que realizaba tu padre en África. Llevaba muchísimos años en ese continente. Sí, mi padre ya tenía más de 20 años en África, en diferentes países, principalmente trabajando para UNICEF, muy dedicado al área de salud pública, de prevención de enfermedades, de salud materno-infantil. Y bueno, él después de jubilarse de UNICEF, siguió su carrera profesional trabajando como consultor de diferentes organizaciones, cuando hasta hace unos meses en los cuales él recibió una oferta de trabajo de una universidad en el Reino Unido, la Universidad de Liverpool, con la cual ya había firmado un contrato de trabajo y solamente estaba él a la espera de su visa de trabajo para poder emigrar a Inglaterra. Él había ido al centro comercial el fin de semana con tu hermana para hacer unas compras cuando le sorprendió este hecho. Eso es correcto. Y ellos estaban ingresando al centro comercial un día cualquiera sin ningún problema, y cuando, tengo entendido, estaban ingresando al centro comercial, se encontraron con los rebeldes, con los terroristas que estaban llegando y empezaron a disparar a diestra y siniestra, y lamentablemente mi papá y mi hermana fueron uno de los primeros que fueron baleados, ¿no? Sí, cuéntanos, ¿se vivía un clima de violencia en Kenia? ¿Qué te decía tu padre de Kenia? Nairobi, en general, bueno, Nairobi es la capital y es una ciudad grande y tiene los mismos problemas que tienen las ciudades grandes. Igual tenemos problemas en Lima, en otras ciudades grandes de todo el mundo, ¿no? Hay mucha delincuencia, mucha violencia, pero no terrorismo, al menos terrorismo de este tipo no era muy común en Kenia. Sí, Nairobi era una ciudad peligrosa, pero más era de robos, asaltos, secuestros también en algunos casos, pero no terrorismo. Eso sí, han sido muy contadas las ocasiones en las cuales han habido casos de terrorismo en Kenia. Sí, el Perú no cuenta con una delegación diplomática en Nairobi. La Embajada de Chile va a servir de enlace. ¿Cómo van los trámites? ¿De qué manera se le va a ayudar? La Cancillería peruana está haciendo una labor muy buena con nosotros, nos están apoyando muchísimo. Como usted dice, han logrado entablar una relación de cooperación con la Embajada de Chile que también nos está ayudando mucho. Mis hermanos están allá. Lo que me comentan es que el embajador de Chile les está orientando mucho, los está guiando en todos los pasos que hay que seguir para conseguir la repatriación del cuerpo de mi padre lo más pronto posible. ¿Cómo está tu hermana, que tiene 13 años? ¿Cómo está su estado de salud? Nuestra mayor preocupación es que ella está en shock. Ella ha tenido unos días muy difíciles. Ella está en un estado emocional muy grave, pero esa es nuestra principal preocupación. Seguramente después de que ya curen las heridas de las balas, seguramente vamos a tener va a tener que seguir algún tipo de tratamiento psicológico. Ahora, en lo que es la recuperación de las heridas, ella está bien, está en el hospital recuperándose ya, y esperamos que en 1 o 2 días más se puedan dar de alta. Bien, muchísimas gracias a Ricardo Ortiz, es hijo del médico peruano Juan Jesús Ortiz, que murió lamentablemente en este atentado en Kenia, y desde aquí nuestra solidaridad con ustedes, con la familia, y muchas gracias por estar con TV Perú Mundo. Realmente es increíble, ¿no?, que tan lejos de tu patria, bueno, encuentran la muerte en una situación que jamás imaginó, porque para él África, en esa zona de África no
aparentemente pues no había atentados terroristas. Había, claro, como él dijo, no eran comunes, pero ha habido atentados muy grandes. Uno de los primeros grandes atentados de Al-Qaeda. Al-Qaeda se forma en 1997. Ajá. Uno de sus primeros grandes atentados es contra la embajada estadounidense en Nairobi, precisamente. Así es, nosotros vamos a hablar ahora de Al-Shabaab, responsable del atentado del último fin de semana en Kenia. Es un grupo terrorista de Somalia vinculado a Al-Qaeda. Aspiran a crear un Estado Islámico Wahhabi en su país. Vamos a conocer su perfil. Son los aliados de Al-Qaeda en el Cuerno de África y hoy han aplicado con furia sus pensamientos extremistas, derramando la sangre de cientos de civiles inocentes en el centro de África. Al-Shabaab, Juventud en Árabe, es una milicia radical somalí, un movimiento integrista surgido en el año 2006, tras la derrota de la Unión de Cortes Islámicas a manos del gobierno federal de transición y de su patrocinador, las Fuerzas Armadas de Etiopía, tras la invasión de Somalia en 2007. Al-Shabaab enseña a sus adeptos cómo librar una guerra santa contra los enemigos del Islam. En febrero del 2012, el grupo anunció que se había unido a las filas de Al-Qaeda, por ello es reconocida como una organización terrorista. Según especialistas, a este grupo se han unido cientos de combatientes extranjeros procedentes de Afganistán, Pakistán, la región del Golfo e incluso naciones occidentales como Estados Unidos y Gran Bretaña. A pesar de lo sangriento de sus ataques, se sabe que Al-Shabaab se encuentra en su peor momento desde que conquistó Somalia en 2006. Las tropas de la Unión Africana lo han empujado no solo fuera de Mogadiscio, sino que les han arrebatado 2 de sus bastiones. Sus vías de financiación ahora están al límite. Ocupan apenas una franja de terreno desértico entre la región de Baja Shabelle y la frontera con Kenia. Su única fuente de ingresos, al margen del dinero que le envía Al-Qaeda, es la venta de carbón vegetal para cocinar a base de árboles quemados, que contribuyen aún más a la desertización de esta zona de África, castigada con hambrunas y la pobreza extrema. Según algunos medios, cuentan con 7.000 militantes, en su mayoría procedentes de los campos de refugiados somalíes, levantados en la frontera entre Somalia, Kenia y Etiopía. Entre las acciones más relevantes asumidas por este grupo se encuentra el asesinato en 2010 de 79 personas en Kampala durante la final de la Copa del Mundo de Fútbol y en 2013 de un presunto espía francés. Al-Shabaab justifica este último atentado en represalia por la presencia de las Fuerzas Armadas de Kenia en Somalia, en el marco de la misión de la ONU de apoyo al gobierno contra las milicias islamistas. Muy bien, vamos a hablar más extenso sobre Al-Shabaab, que se formó en el año 2006. Hablemos sobre todo del líder. ¿Quién lo lidera? ¿Cuál es su formación? No tiene... bueno, primero surge en Somalia, un país que está en guerra civil desde el año 90, un país que hasta hace poco no tenía gobierno. Primero fue apoyado por, digamos, Estados Unidos para combatir a Etiopía cuando era aliado soviético. Es una guerra promovida por grandes potencias. Luego es abandonado su suerte y entra en guerra civil desde el 90 hasta ahora. Y Al-Shabaab es parte de las juventudes de este grupo llamado Unión de Cortes Islámicas, que estuvo a punto de controlar la capital y convertirse en el nuevo gobierno de Somalia, pero hubo una intervención internacional para impedirlo. Los jóvenes, Shabaab es jóvenes, pero jóvenes hombres en árabe, ¿no? Son, repito, una rama de esa organización que en una lucha sin cuartel contra las tropas del nuevo gobierno y contra las tropas de países africanos como Uganda, Etiopía y Kenia, que luchaban contra ellos, decide buscar aliados internacionales y no encuentra más aliado que Al-Qaeda. Entonces, desde hace un tiempo, y si bien ya se sabía que cooperaba con Al-Qaeda, desde hace un tiempo, además ya es formalmente parte de la red de Al-Qaeda. No tiene un líder visible en realidad y de hecho ha habido enfrentamientos internos. Una de las fuentes de enfrentamiento es entre los extranjeros que digamos están en Al-Shabaab y la población nativa, los nativos que son parte de la organización. Claro, pero si están vinculados con Al-Qaeda, ¿Al-Qaeda no tiene nada que ver con este atentado? ¿Lo pueden relacionar? ¿O es una actuación en solitario, se puede decir? Es que Al-Qaeda
se intenta tomar partido de problemas locales. En Yemen, en Siria, donde hay una guerra civil también, y en Somalia. Digamos, Al-Shabaab es el bando al que Al-Qaeda decide apoyar en la guerra civil somalí. Y si bien esto tiene que ver más bien con lo que pasa en Somalia, tratar de que Kenia retire sus tropas de Somalia, también sirve el propósito general de Al-Qaeda de golpear blancos occidentales o pro-occidentales ahí donde pueda alcanzarlos. Claro, sobre todo Kenia, por ejemplo, ahí vive la abuela paterna del presidente Obama, y uno también, bueno, pensar es una manera también, pues, de ahora todo el mundo habla de Al-Shabaab, una manera de también, no sé si promocionarse o que todo el mundo hable de ellos, y con 15 hombres han logrado mantener en vilo, pues, al mundo entero, ¿no? Claro, ese es lo trágico de esto, ¿no? Es una organización que militarmente está a la defensiva, ha sido derrotada sucesivamente. Y es pequeña, o sea, es relativa, es unos pocos miles, y con solo 10 a 15 militantes en un lugar muy fácil de atacar, como un centro comercial, han logrado la notoriedad pública que jamás habían tenido a nivel global, ¿no? Sí, hablemos de lo que han hecho ellos en los últimos años. ¿Este es el primer atentado grande que realizan? Sí, pero no es el primero. Digamos, Kenia ha tenido lamentablemente diversas fuentes de violencia, ¿no? De hecho, tanto el presidente como el actual vicepresidente están requisitoriados por la Corte Penal Internacional por crímenes que habrían cometido o habrían inducido a cometer después de las elecciones del 2007, donde hubo violencia política que generó muchas muertes. Como se dijo en la entrevista con el hijo del doctor Ortiz, hay violencia delincuencial, pero también ha habido sucesivos ataques de grupos terroristas, el Shabab o una organización de Kenia, de la propia Kenia, asociada al Shabab, pero habían sido golpes menores comparativamente. El gran ataque de Al-Qaeda en Kenia anterior a este había sido en 1998, contra la embajada estadounidense, que ese sí provocó más de un centenar de muertos. Desde entonces no habían podido replicar un golpe de esa magnitud. Este es el primero en 15 años. Ahora que tanto también se habla de Al-Qaeda, cuando estamos con el tema sirio, la influencia, ¿tiene alguna relación de lo que está movidos por Al-Qaeda para poder realizar actividades? ¿Tiene relación alguna? Lo que tiene que ver Al-Qaeda es el hecho de que, así como el terrorismo anarquista de principios del siglo XX no aceptaba al Estado nacional como ámbito de acción política, o sea, un partido anarquista no era un partido francés o español, era un partido internacional, y así como algunos grupos terroristas marxistas en los años 70 del siglo pasado tenían una agenda internacional, lo más parecido a eso hoy en día es Al-Qaeda, un grupo que no tiene agenda nacional y que recluta gente de todo el mundo. Y entonces, en lo que se parece a Siria es en que hay miles, probablemente, o cientos cuando menos, de extranjeros que han ido a Siria a pelear del lado de la insurgencia y que han ido a Somalia a pelear del lado del Al-Shabaab. Muy bien, nosotros dejamos el tema del Perú, nos vamos a Pakistán, ya que cientos de cristianos han salido a las calles para protestar tras el doble atentado suicida que dejó al menos 80 muertos. Es uno de los ataques más graves